Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca del kit Alex de Liebherr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv y en esta ocasión platicaremos acerca del kit de tripié y slider de Liebherr llamado Alex. Este tripié fue presentado en NAB y obviamente generó muchísimo interés porque por primera vez un fabricante de tripiés conjunta el cabezal con el tripié y además un slider en una configuración única, y todo esto a un precio relativamente económico. Y vamos a ver más o menos en qué consiste el kit. El kit viene en dos maletas, esta es la primera de ellas, y en esta se incluyen dos de los elementos. El primer elemento son las patas del tripié y el segundo el cabezal, que son lo que viene integrado en esta maleta. La maleta es una maleta de nylon acolchado que obviamente nos permite transportar nuestro tripié de forma segura y de forma fácil. Entonces retiramos el tripié del estuche y ponemos el estuche por aquí. El tripié, como lo pueden ver, es un tripié con una construcción de aluminio 100%. Es un tripié que, aunque es aluminio, es sumamente ligero. Entonces, esto hace que sea muy fácil de transportar, muy ligero. Obviamente no es como muchos tripiés que son pesadísimos y obviamente transportarlos resulta tedioso y cansado. Este tripié es un tripié de 3 secciones. ¿A qué se refiere? Que tenemos 3 partes o 3 piezas en las patas del tripié. El tripié conforma la parte que se llama Alex T, de Alex Tripod. Alex H es la cabeza y Alex S es el slider. Entonces vamos a abrirlo y básicamente lo que tenemos que hacer para liberarlo es liberar este mecanismo que tenemos acá, que son prácticamente unas tuercas. Liberamos. Hacemos lo mismo con el segundo elemento y lo mismo con el tercero. Estamos más o menos calculando la distancia y luego liberamos las patas completas. Algo que es bien importante mencionar en el caso de estas patas es que como la mayoría de los tripiés de alta gama tienen un elemento integrado aquí en la pata, y en el momento en el que nosotros giramos, obviamente no aplica para el lugar donde estamos ahora, pero podemos liberar unas puntas metálicas, y esta punta es prácticamente un piquito que nos da cierta estabilidad cuando estamos trabajando en tierra o en pasto o en un terreno irregular. Si estamos trabajando obviamente en piso de madera o pisos laminados, etcétera, es recomendable no utilizar estas puntas porque pueden rayar nuestro piso. Entonces, es otra de las características interesantes. Y entonces vamos a liberar aquí los elementos para extender completamente nuestro tripié. Libero aquí las patas. Y por último, libero un seguro que tiene el tripié en la parte de aquí en el centro, que es lo que obviamente hace que el tripié abra. En el momento en el que abre, podemos ver que tiene un spreader, es este elemento triangular que básicamente lo que hace es que nos da estabilidad en cuanto a la posición de las patas. Hace que las patas no se metan, sino que les da rigidez y hace que esto se maneje de forma muy fácil. De este lado tenemos obviamente la palanca que nos permite controlar el cabezal. Igualmente la aflojamos con el tornillo y la colocamos. Una función obviamente bien interesante con respecto a este tripié, que es algo fundamental en los tripiés para video, es que tiene un nivelador para el cabezal. En este caso, como ustedes pudieron ver, ajustamos más o menos la posición del tripié como nosotros calculábamos que estuviera estable. Sin embargo, no está 100% estable y para eso el cabezal tiene una burbuja de nivel. Entonces, combinando esta pieza con la burbuja de nivel, nosotros establecemos el nivel de nuestro tripié y ahí, obviamente, estando nivelados, sabemos que el tripié va a mantener perfectamente bien la horizontal sin ningún problema.
Ahora, otra cosa bien interesante que tiene este tripié y que es común con tripiés de muy alta gama es que la burbuja está iluminada. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la parte de abajo tenemos un botón. Si yo presiono el botón, me ilumina la burbuja de nivel. Esto cuando es útil, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en un lugar oscuro, etcétera, donde no podemos ver a simple vista el nivel. El foquito la lamparita esta nos permite ajustar y ver el balance de nuestro tripié de forma muy sencilla y obviamente poder lograr el nivel como nosotros lo necesitemos. ¿Cómo se fija la cámara? El tripié viene con una placa, en este caso tenemos la FS700 y la placa ya está montada aquí, es una placa obviamente robusta que tiene indicadores de posición y obviamente para colocar la cámara simplemente la deslizo, ahí se oyó un clic, esto significa que ya se ajustó la cámara al tripié y aunque todavía no he apretado nada, en el momento en el que hace ese clic, eso garantiza que la placa está estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo muevo mi cámara, aunque la cámara tiene cierto juego en el tripié, nunca se va a caer. Entonces, esto también nos da cierta protección con respecto a la cámara en el sentido de que obviamente no vamos a tener ningún problema y la cámara no se nos va a salir del tripié. Entonces, yo simplemente selecciono aquí, coloco mi cámara más o menos nivelada. Obviamente es bien importante intentar mantener el centro de gravedad de la cámara en el tripié para efecto de balance y aprieto esta pieza que tengo aquí. Entonces una vez apretando la pieza, yo ya tengo el tripié perfectamente nivelado. El cabezal tiene un sistema de drag control. ¿Qué significa esto? Básicamente es un sistema que nos da cierta tensión en el momento en el que hacemos los movimientos para que si yo libero el seguro que tengo acá, pueda hacer un movimiento ya sea de tilt, de arriba a abajo, o de paneo con cierta resistencia y entonces eso hace que el movimiento sea mucho más fluido. No me puedo ir de golpe hacia abajo o hacia arriba o de lado a lado si yo así lo decido. Entonces yo ajusto el control y vemos que donde dejo la cámara se mantiene. Entonces esto es bien importante porque garantiza que obviamente la funcionalidad del tripié sea totalmente estable. Entonces, bueno, hasta aquí estamos con las funciones que prácticamente nos ofrece cualquier tripié de gama media y en algunos casos de gama alta. Donde viene la diferencia es con la tercera parte de este kit, que es el slider. Entonces, vamos a liberar la cámara del cabezal. Para hacerlo simplemente presiono el botón que tengo aquí abajo y libero el seguro este. Entonces libero aquí y retiro mi cámara sin ningún problema. Vamos a colocarla acá y lo primero que tengo que hacer es retirar el cabezal de mi tripié. Para hacerlo simplemente tomo la parte de aquí abajo de donde yo nivelé, la giro y entonces retiro el cabezal de mi tripié. Una vez que libero el cabezal del tripié, entonces puedo colocar el slider. El slider viene en la segunda maleta, que es parte de este kit, y es esto que tenemos aquí. Es una maleta igual que la que mostramos, es una maleta de nylon, rígida, semi-rígida, acolchonada, que nos permite transportar el slider. El slider es muy ligero, no pesa casi nada, sin embargo es lo suficientemente robusto para aguantar cámaras como desde una DSLR a lo mejor hasta una cámara como una FS700 con accesorios. Yo creo que la soporta sin mayor problema. Entonces tomamos aquí nuestro slider y algo bien inteligente que hizo la gente de Liebec es agregar un half bowl, esta base aquí que nos permite montar el slider directamente al tripié de una forma muy fácil y muy sencilla. Entonces para montarlo simplemente lo coloco en el tripié, tomo la parte esta y comienzo a apretar. Entonces aprieto aquí la pieza. Tengo que tener bien apretado esto para garantizar que obviamente en el momento en el que yo mueva la cámara, el slider no se deslice. Entonces no lo vamos a apretar porque tenemos que hacer un paso adicional. Yo retiro esta tapa de plástico. Esta tapa de plástico es básicamente un protector para el carrito del slider y vemos que de este lado tiene un nivel de burbuja. Entonces esto que nos permite obviamente nivelar perfectamente bien el slider.
y lograr que mantenga la horizontal. Entonces aprieto aquí perfectamente bien. Veo que mis patas estén rígidas y listo. Entonces ahora yo ya puedo controlar el slider. El slider tiene un seguro. Vamos a girar aquí para mostrárselos. Tiene un seguro en esta parte de aquí. Este seguro es lo que bloquea el movimiento del carrito. Entonces yo de aquí puedo liberar el movimiento del carrito. Y del otro lado, junto a la burbuja, tiene el nivel y la perilla de fricción. ¿Para qué sirve esta perilla de fricción? Lo mismo que en el drag control del cabezal, hace que tenga resistencia el carrito a la hora del movimiento. Entonces esta es una función súper útil que hace que el movimiento del slider sea mucho más sencillo. Entonces nivelo, aprieto aquí el slider, veo que esté perfectamente nivelado, que mis patas estén rígidas y entonces procedo a colocar el cabezal. El cabezal simplemente lo coloco aquí en el carrito, giro y aprieto. Entonces el cabezal ya está montado, libero aquí mi seguro y entonces yo ya puedo hacer movimientos sin ningún problema en mi slider. ¿A qué me refiero con el tema del control de fricción? Si nosotros liberamos el control de fricción, el carrito nos ofrece muy poca resistencia al movimiento. Entonces, el movimiento es obviamente mucho más fácil que con resistencia. Sin embargo, si agregamos resistencia, el carrito nos frena hasta cierto punto, obligándonos a ser más parejos en el movimiento. ¿Esto qué significa? Que el slide, todo este movimiento va a ser mucho más fluido y mucho más sencillo. Sin temor a equivocarme, creo que dentro de los sliders de este rango de precio, este es el más sencillo de operar precisamente por este control de fricción. La mayoría de los sliders que tienen control de fricción son sliders de $1000 para arriba, y en el caso de este, por menos de 800, tenemos tripié, cabezal y slider con control de fricción, y obviamente esto nos permite hacer el movimiento fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente resta montar nuestra cámara, montamos aquí la cámara, escuchamos el clic, aseguramos la placa y entonces podemos empezar a trabajar y hacer movimientos de dolly sin ningún problema, de una forma bien sencilla, bien fácil, y como pueden ver el movimiento es súper estable, súper parejo, y el tripié nos da la rigidez para que no se nos venza, etcétera. Que este es otro problema con muchas combinaciones de sliders y tripiés. Cuando no está perfectamente diseñado el slider para el tripié, en muchas ocasiones colocamos el slider y resulta que el tripié se nos va de lado en el momento en el que llegamos al extremo. En este caso estoy al extremo y, como pueden ver, el slider se mantiene perfectamente estable, sin ningún problema, dándonos obviamente el movimiento que nosotros requerimos. Pero también podemos utilizar el slider de forma separada, no estrictamente en el tripié, ya que el slider incorpora patas dentro del mismo kit, lo cual en muchos de los casos y con muchos fabricantes es un accesorio adicional. En este caso las tiene integradas. Simplemente yo giro la pieza aquí y puedo liberar la pata y utilizar el slider en el piso, etcétera. Inclusive tiene un control de nivel un poco más fino. Si nosotros giramos aquí esta pieza, podemos balancear y nivelar de forma un poco más precisa, si así queremos el slider. Si queremos guardar las patas, simplemente giramos la tuerca y apretamos y tenemos las patas integradas. Entonces, la verdad es que por $800, un poquito menos de $800, tenemos un tripié con una excelente calidad, tenemos un slider y tenemos un cabezal fluido, con lo cual podemos hacer la mayoría de los trabajos de video, entrevistas, documentales, videos, etcétera, todo en un kit súper compacto. Ahora, hemos estado utilizando ya por varias semanas el kit, y otra cosa que nos pareció interesante es que podemos transportar todo en una misma maleta. La maleta en la que viene el tripié con el cabezal es lo suficientemente amplia como para poder meter ahí mismo el slider y entonces transportar todo en una misma maleta, aunque
obviamente tenemos la opción de 2 porque vienen integrados en el kit. El tripié está disponible prácticamente en todos los distribuidores del IBEC a nivel mundial. Obviamente en Latinoamérica hay muchísimos distribuidores del IBEC, así que quien esté interesado puede buscar a cualquier distribuidor del IBEC y comprar el tripié con ellos. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.